Entonces, después de que fue restaurado Mefiboset por David, comenzó una nueva vida. Esa nueva vida donde él vivía bajo la protección y el favor del rey. Dice en 2 Samuel 9:13, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Entonces la vida diaria de Mefiboset en Jerusalén siempre a partir de ese momento fue de seguridad, fue de provisión continua. Lo mismo que Jesucristo nos ofrece a nosotros. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de decirle al Señor, sí quiero. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de abrir nuestros ojos y destapar los oídos y escuchar y ver lo que Dios nos está ofreciendo, es ese mismo tipo de vida al recibir al Señor es la que Él puede darnos. Una vida de seguridad, de provisión, de gozo, de paz, de sabiduría. Todo eso que sabemos, hemos escuchado y hemos leído en su palabra, todo eso es lo mismo que Jesucristo nos ofrece, así como vemos en Mefiboset. A partir de esa restauración que David hizo a Mefiboset, aún siendo alguien que estaba lisiado, fue tratado con respeto y con honor, reflejando la gracia que le daba de ser tomado en cuenta por el rey, por esa distinción de poder estar sentado a su mesa. Esta inclusión de Mefiboset en la mesa del rey hacía que tuviera un lugar importante y valorado en la corte. O sea, su figura cambió de manera radical. Esa presencia constante de Mefiboset en la mesa del rey le permitió convivir con gente de la corte, relacionarse con personas nuevas, no como en Lodebar, sino ya con personajes de la familia real, y empezó a hacer lazos de amistad y lealtad con esas personas. Igual lo mismo que pasa con nosotros cuando nuestro Señor Jesucristo, al recibirlo como nuestro Señor y Salvador, nos da esa nueva oportunidad de una nueva vida. ¿Sí? Los que todavía no conocen a Cristo, no lo han recibido en su corazón, se están perdiendo de algo tremendo. ¿Sí? Porque esa nueva vida es real. Esa nueva vida que el Señor nos ofrece es: quito todo lo que está, amistades, entorno, situaciones, circunstancias, y Él nos va a dar esos nuevos amigos, hermanos en Cristo, realmente una vida nueva, relaciones distintas, nos da nuevas oportunidades, nos regenera y además nos da la oportunidad de un crecimiento espiritual, que ese nunca termina, porque no es de que ya llegué al Señor, ya le pedí que entrara a mi vida y entonces ya de ahí ya paró. No, ahí es donde empieza la verdadera vida, el crecimiento espiritual. No podemos cometer el error de pensar, ya me salvé, ¿no? Ya lo demás no importa. Dice en Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Cuando nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, realmente es eso, ¿no? Todos somos parte de ese cuerpo, somos más que amigos, somos hermanos, tenemos una nueva familia, es esa nueva vida que también Mefiboset tuvo a partir de lo que David hizo con él. Jesucristo hace lo mismo con nosotros. A lo largo de su vida en Jerusalén, Mefiboset siempre vivió con una enorme gratitud hacia David. Reconocía que esa restauración y su posición en la corte no eran más que resultado de la gracia que David había tenido para con él. Y esa gratitud se veía reflejada en la fe que tenía Mefiboset, además de su vida humilde, que demostraba un corazón lleno de agradecimiento y devoción para aquel que lo había restaurado. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Realmente la vida de Mefiboset es un testimonio de impacto transformador de la gracia. ¿Sí?
este impacto transformador es que a pesar de sus limitaciones físicas y el pasado trágico que había tenido, la gracia de David le permitió vivir una vida de dignidad, honor y seguridad. O sea, cambió, como decíamos hace un momento. Ahora, la pregunta sería, ¿nosotros hemos dejado que la gracia de Jesucristo transforme nuestras vidas, transforme nuestro pasado trágico que teníamos y tener una vida como la que estamos viendo de Mefiboset? O sea, ¿realmente hemos dado esa oportunidad? ¿Estamos conscientes de lo que significa ese regalo? ¿Estamos conscientes de lo que significa la gracia de Dios? Porque hablamos de la gracia, pero realmente muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de qué significa la gracia. ¿Qué es lo que Dios hizo para que nosotros tuviéramos ese regalo? Mefiboset nos recuerda que la gracia puede transformar incluso las situaciones más desesperadas. No importa en lo que estemos, no importa lo que estemos viviendo, no importa la circunstancia, el momento en el que estemos, realmente la gracia puede transformar esto, las situaciones más desesperadas, y restaurar completamente. No importa lo que haya sido tampoco. De repente hay personas que dicen, no, a mí eso no me lo perdona Dios. Ya está perdonado, realmente ya está perdonado. Lo único que tengo que decir es, sí la quiero, pero lo que no quiero es abandonar muchas cosas que me gustan. 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo decía, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Realmente, cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, nuestra fragilidad, cuando reconocemos que separados de Dios no podemos hacer nada, nos fortalecemos ¿en qué? En buscarlo, en realmente obtener esa gracia que Él nos brinda y dejar que nuestra vida cambie. Ahora, otra vez la pregunta, ¿entienden qué es la gracia? O sea, ¿han meditado en qué es la gracia? Bueno, la gracia, para decirlo así en palabras sencillas, es eso que Cristo usó en la cruz, al cargar con mis pecados, con sus pecados, y pagar por nosotros, darnos vida eterna sin que nosotros hubiéramos hecho nada para merecerlo. Es decir, tengo una deuda, ¿no?, tremenda, y me dan un cheque al portador. Ponle tú los ceros, anteponle el número, cámbialo cuando quieras. Todos nosotros tenemos uno. Algunos ya los cambiamos. Otros ahí lo traen. No sé, si de veras tuvieran un cheque con una cantidad importante, no sé si no lo irían a cambiar inmediatamente. Entonces, ¿por qué esta gracia no la vamos a cambiar? ¿Por qué el arriesgarnos a que nos sorprenda el tiempo y de repente ya no estemos acá? Hay una situación que es importante. El pacto que hizo David y Jonatán nos habla o nos deja ver mucho de el nuevo pacto que Dios hizo con nosotros a través de Jesucristo. Esa es la importancia de la vida de Mefiboset. La vida de Mefiboset nos deja ver nuestra vida. Antes, cuando éramos que no teníamos vida en Cristo, y la restaurada. Entonces, la fidelidad del pacto que Dios hizo con nosotros a través de Jesucristo, la vemos ahí, y podemos nosotros hacer notar que esos pactos, cuando nosotros ya decidimos cambiar nuestra vida, no quiere decir que ahí acabaron nuestros problemas. Vamos a tener más pruebas, vamos a tener más circunstancias, vamos a tener más situaciones. Sin embargo, la diferencia es que ahora vamos de la mano de Cristo. Y vemos en la historia de Mefiboset a un personaje secundario que les dije que íbamos a hablar de él, y por fin vamos a hablar de él, que es Siba. Siba en un principio parecía que era alguien que estaba entregado a su amo, porque al final del día, recuerdan que cuando David preguntó que si había algún descendiente de Saúl
que se lo hicieran saber, y Siba fue el que dijo, sabe rey que hay un descendiente que es Mefiboset y que está en Lodebar. Aparentemente ahí era una persona que tenía interés, que tenía ganas de ayudar. Y en realidad el rey David lo que hizo, recuerdan, lo mandó a traer, ¿sí? Lo restauró y le regresó todas las tierras que eran de su abuelo Saúl. Pero además le dijo, te vas a sentar diario a mi mesa, vas a comer conmigo. Y a Siba le dio el encargo de trabajar sus tierras de Mefiboset con sus hijos y sus siervos, para que a partir de él, a través de él, el sustento de Mefiboset del trabajo de esas tierras estuviera asegurado. Y entonces, bueno, hasta ahí podríamos decir, no, qué buena onda Siba, ¿no? O sea, sí era un siervo fiel. Sin embargo, sucedió una situación bastante relevante en aquellos momentos, cuando el hijo de David se rebeló en contra de su padre, la rebelión de Absalón. Este momento que creó un gran conflicto y tensión en Israel, hizo que Absalón adquiriera el favor de la gran mayoría del pueblo. Y entonces, en ese sentido, en la situación que estaba viviendo, el rey David dijo, vámonos. Como cuando aquella vez que tuvo que salir corriendo la nana de Mefiboset con Mefiboset, en esta ocasión tuvo que salir corriendo David con algunos de sus seguidores, porque otros no pudieron salir. Y entonces, en este sentido, era para salvar sus vidas. Este momento fue de gran incertidumbre y peligro para todos los que simpatizaban con David. Segunda de Samuel 15:13 dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel va tras Absalón. O sea, realmente también el pueblo creo que se había olvidado de todo lo que había hecho David por ellos, ¿verdad? Y sin embargo, bueno, siempre tenemos los riesgos de este tipo de pruebas o circunstancias. Y en medio de esta crisis que se generó, de esta revuelta, de este desconcierto que había, sale David huyendo, y Siba Y entonces resulta que le entregó estas tierras por esa injusta acusación que hizo. Y eso lo leemos en 2 Samuel 16:1, que dice, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Entonces, ¿cómo dicen? ¿Cómo dice el dicho ese de que, no sé, con sombrero ajeno? No me pongo poco.
no me puedo acordar del dicho, pero al final de cuentas se estaba él vanagloriando, ¿no? Y diciendo, yo te traje. ¿Y cuántas veces no le hacemos así? Sin embargo, sabemos que la verdad fue muy diferente, era muy diferente a lo que le había comentado Siba a David. Cuando regresa David a Israel, cuando se sofocó el levantamiento de Absalón, la rebelión de Absalón, cuando se sofocó y regresa David a Jerusalén, vemos que Mefiboset va al encuentro con David para recibirlo, con el gozo, con el agradecimiento, con la humildad de que había regresado el rey, y se pone enfrente de él, y era evidente cuando David lo ve de que no había tenido cuidado de sí mismo, de su persona, y que realmente lo que mostraba era duelo. Sus características físicas y de vestimentas, y este gesto de Mefiboset hablaba claramente de que él había sido fiel a David, que las acusaciones aquellas de Siba eran falsas. Dice en 2 de Samuel 19:24, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, no había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Esas eran las características que tenía Mefiboset. Ya había sido restaurado y otra vez estaba en condiciones que hablaban de su fidelidad, de su bondad, de su amor, de su fe para con David. Y bueno, si alguien se nos presenta así enfrente a nosotros, evidentemente no nos está hablando de que nos traicionó, ¿verdad? O de que estaba buscando su beneficio. Realmente estaba hablando de que lo que se veía era lo que realmente había pasado. Entonces David le preguntó a Mefiboset en ese momento, bueno, ¿y tú por qué no te fuiste conmigo? ¿Por qué no buscaste acompañarme? Y le comentó Mefiboset y le explicó que Siba lo había engañado. Lo había abandonado, aprovechando de su condición. Acuérdense que él no podía mover sus piernas, entonces requería del apoyo y Siba, en su intención de querer quedarse con aquello material, lo dejó ahí. Inventó algo que no era cierto para tratar de dejarlo mal parado y obtener su beneficio. En este momento, él expresó su lealtad a David, su agradecimiento, y le dijo, tú eres como un ángel de Dios para mí. Y estaba dispuesto él a aceptar la decisión que David quisiera tomar para con su persona. O sea, tanta era su humildad, su fe y agradecimiento para con David, que no le importaba que no le creyera en algún momento. Lo que él decidiera estaba bien. Entonces, era evidente que David, viendo las circunstancias, reconoció la lealtad y el sufrimiento que Mefiboset había tenido que pasar todo ese tiempo que él no estuvo, y entonces tuvo que tomar una decisión justa, equitativa a la circunstancia que había pasado, pero que de repente cuando nosotros leemos decimos, híjole, ¿por qué? ¿No? Porque nosotros muchas veces no tenemos esa sabiduría. Porque decidió David dividir las propiedades, las tierras en mitad y mitad. Mitad para Siba, mitad para Mefiboset, porque también David contemplaba que de alguna manera Siba lo había apoyado, porque le había dado víveres para ese momento que tenía que irse. Entonces, en esa justicia, como Dios la hace con nosotros, ¿verdad? Lo decidió hacer así. Y bueno, en ese momento Mefiboset, en esa humildad, en ese agradecimiento, en ese gozo que le daba de ver
a David otra vez en Israel, le dijo que se quede con todo. Yo no quiero nada. Lo que me llena de gozo, lo que realmente llena mi vida es tu presencia en mi vida. Que tú estés otra vez acá. Así deberíamos de ser nosotros. ¿Qué nos importa lo material? ¿Qué nos importa los reconocimientos? Una vez alguien me decía ahí en mi consultorio, oiga doctor, ¿por qué usted no tiene pegados ahí todos los diplomas y así? Y le digo, una porque no me caben. Está re chiquita mi pared. Tengo 3. Y le digo, y la otra es que a mí no me hacen los papeles que están ahí. O sea, realmente no necesito que un papel certifique o diga cómo es mi trabajo, ¿no? Así con el Señor, realmente el Señor nos llena de gracia, el Señor nos llena de bendiciones, el Señor siempre es abundante para con nosotros y muchas veces nosotros decidimos más irnos hacia lo material, preocuparnos por lo que nos falta en el mundo, a decirle al Señor, yo me voy contigo, me es suficiente contigo. Así deberíamos de vivir. En este sentido decía que la respuesta de Mefiboset subrayó que su gratitud y devoción era sincera hacia el rey y que su lealtad no era por las cuestiones materiales, sino por la restauración que había hecho. Y en 2 de Samuel 19:30 lo podemos leer, y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Realmente la fidelidad de Mefiboset durante la rebelión de Absalón es un testimonio de lealtad y de humildad, a pesar de las falsas acusaciones y las dificultades que tuvo que haber pasado, porque imagínenselo lisiado, imagínenselo abandonado, y todavía sucio, desarrapado, y en ese entonces las personas que tenían alguna discapacidad se veían como, o pensaban que tenía alguna maldición o algo así, no, o sea, aparte de todo, tenía todo eso en contra, y él no tenía más que el deseo y las ganas de ver otra vez a su rey, de honrarlo. Entonces, la respuesta de Mefiboset nos muestra la importancia de vivir en la humildad y la gratitud, valorando las relaciones y la integridad por encima de los bienes materiales. Los bienes materiales, así como llegan, se van. Y no nos dan beneficio. Es importante que también notemos que la resolución de David de dividir las tierras mitad y mitad refleja la importancia de buscar la justicia y mostrar la compasión incluso cuando enfrentamos situaciones complejas y difíciles. Ya les decía yo, muchas veces cuando tenemos situaciones de estrés, de apremio, tomamos decisiones a la ligera, como lo hizo David en ese momento. En lugar de lo que sabemos, leemos y hemos aprendido, espera, ora, relaja, confía en mí. Eso es lo que realmente tendríamos que estar haciendo. Pero pues nuestra carnita es intrépida. También la vida de Mefiboset, la historia de Mefiboset nos muestra cómo la gracia inmerecida puede transformar vidas y cómo la fidelidad a las promesas puede cambiar destinos. La Biblia está llena de promesas. Yo he escuchado que más de 6,000, confío en lo que me han dicho, ¿no? Yo no he tenido tiempo de contarlas, pero sí sé que se cumplen. Y sí sé que si están ahí, son para que nosotros tengamos una vida nueva, para que realmente podamos ver el amor, la fidelidad de Dios en nuestras vidas. David no solo restauró las propiedades de Mefiboset, sino que también le otorgó un lugar permanente en su mesa, lo que Dios ha hecho con nosotros. Tenemos un lugar en su mesa. Yo no sé si lo valoren los que ya entregaron su vida al Señor, los que ya la entregamos, porque a veces yo tampoco lo valoro, pensar que tienes un lugar en esa mesa para compartir con Él, para compartir con los hermanos, con los creyentes, el compañerismo. Tendríamos que vivir relajados, tendríamos que vivir en paz. Y sin embargo luego nos duele la espalda,
¿no? Entonces, realmente necesitamos aprender a reposar en el Señor. La restauración completa de Mefiboset es solo un ejemplo de cómo Dios obra en nuestras vidas. Está listo para restaurarnos. No sé de aquí, no levanten la mano, no sé de aquí quién no ha entregado su vida a Cristo, quién nos acompaña por primera vez, quién apenas está empezando, pero al final del día el Señor está ofreciendo esa restauración a través de la gracia. Ya dijimos que es la gracia, ¿no? O sea, lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros, al pagar por nosotros, sin que nosotros hubiéramos hecho nada para merecerlo. Eso hay que grabarlo, un regalo, un regalazo. Bueno, esta historia enseña valiosas lecciones que pueden trascender no este tiempo, sino para adelante. Lo que nosotros decidamos hoy va a tener repercusiones más adelante. Va a repercutir en mi familia y en otras familias. Si yo tengo el anhelo de compartir, de hablar, de decirle a los demás lo que Dios ha hecho conmigo, ¿qué creen que vaya a pasar con otras familias? ¿Sí? Va a haber esa restauración. Alguien va a escuchar, alguien lo va a recibir, alguien lo va a aceptar, y esto es una cadenita. Pero si no hablo y no comparto, pues no va a pasar nada. ¿Sí? Entonces, él decía que el pacto entre David y Jonatán no solo protegió a Mefiboset, sino que también sirvió de recordatorio de la fidelidad que Dios tiene para con sus promesas. La misericordia mostrada por David es un reflejo de la misericordia de Dios hacia nosotros. ¿Qué tenía? O sea, ¿realmente creen ustedes que Dios tenía que decirle a su hijo, oye, ve y paga por ellos? Pero nos ama tanto y su gracia la quiere derramar sobre nosotros, que eso hizo. Y a través de la historia de Mefiboset vemos cómo la gracia de Dios alcanza a marginados, alcanza a desamparados, los restaura y les da un nuevo propósito. En algún momento de mi vida, allá por los 7 años atrás, yo le pregunté a Dios, ¿cuál es el propósito de mi vida? Porque lo que vivo no me gusta. Y me mostró cuál es el propósito. Bueno, en ese momento, ahorita tiene otros muchos propósitos que la verdad me sudan las manos. Pero sí, Él tiene grandes planes para con todos. Él quiere restaurar las vidas de todos. Él quiere que todos nos sentemos a su mesa. Cuando Cristo ascendió al cielo, ¿qué dijo? Voy a preparar morada para todos. No dijo nada más para Oliver, ni para Víctor, ni para mi esposa. O sea, dijo para todos. O sea, hay un lugar allá con Él, pero hay que decirle que sí. Está la reservación hecha, pero pues hay que hacerla efectiva, ¿no? Ya está pagado. Esa es la gracia. Entonces, decía yo, la esperanza divina es una fuente de consuelo para todos nosotros. El Salmo 145:8 nos dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Qué bueno. Qué bueno que es lento para la ira y grande en misericordia, porque si no, pobre de mí. ¿Sí? La verdad es que no hubiera alcanzado gracia nunca. ¿Sí? Porque soy un poco necio. La Biblia no detalla cuál es el final de la vida de Mefiboset. No la detalla, sin embargo, su historia queda como un poderoso testimonio de la gracia y la restauración que Dios hace para con nosotros. Vivió él sus días en Jerusalén bajo la protección de David, disfrutando de una dignidad y honor que solo la gracia inmerecida puede otorgar. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Sí aceptamos la gracia? ¿Sí estamos creyendo en ella? ¿O simple y sencillamente estamos, como decíamos en la mañana que estábamos orando, cumpliendo una lista de pendientes? Santiago 4:6 nos dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Otra vez, qué bueno. Cuando estaba yo
estudiando dije, ala, ¿por qué? ¿Qué tienes conmigo? No, no es cierto. Bueno, la vida de Mefiboset nos enseña que sin importar nuestras circunstancias, la gracia de Dios puede transformarnos y restaurarnos completamente. No es que tenga que yo haber tenido una vida intachable y una vida destacada, al contrario. Él vino a buscar a los pecadores. Como decía Pablo, de los cuales yo soy el primero. Si él era el primero, yo soy el segundo. Pero realmente Él está listo para recibirnos, para darnos ese lugar en su mesa. El lugar, nada más es cosa de que yo vaya y me siente. ¿Para qué esperarme más? ¿Para qué arriesgarme? ¿Para qué dejar pasar el cambiar mi cheque? ¿Cuál es la condición de ustedes hoy? ¿Cuál es la condición que están viviendo? ¿Quién de ustedes se reconoce como un Mefiboset? Hay que llenarse de gozo porque Dios nos está esperando. ¿Oramos? Pero primero vamos a orar para recibir a Cristo, ¿sale? Quien no lo ha recibido hoy es una oportunidad grande. Amado Señor, te queremos dar muchas gracias por esto que tú nos has revelado a través de la vida de Mefiboset. Te damos gracias por tu amor incomprensible, por la gracia que nos derramas a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por haber pagado por nosotros en la cruz, por haber puesto a tu Hijo como nuestro sustituto. Y queremos hoy decirte que sí creemos en este milagro que tú hiciste, que sí creemos que a través de Él está pagado todo lo que yo debo. Y hoy quiero recibir a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Quiero que a partir de hoy mi vida sea dirigida por Él y que de aquí en adelante yo pueda también gozarme de sentarme a la mesa contigo y disfrutar eternamente de tu compañía, de tu amor. Te damos gracias por la enseñanza y gracias por haber pagado por nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús te suplicamos y agradecemos todo esto. Amén.